Buenas tardes, muy buenas tardes, hermoso y bendecido pueblo del Eterno. Yahweh les bendiga, les guarde y les continúe bendiciendo de una manera excepcional. Quería en esta mañana, primeramente decirles feliz Hanukkah, festival de Hanukkah. Estamos celebrando ya en esta noche, al caer el sol será el tercer día, pero estamos todavía dentro del segundo y me da mucho júbilo porque es uno de los tiempos más hermosos. Decíamos temprano en esta semana, este miércoles pasado, de que es uno de los momentos más importantes para observar, hacer introspectiva y vernos por dentro, dónde está nuestro caminar, qué tanto nos hemos asimilado, qué tanto hemos cambiado, qué tanto hemos dejado de ver la rectitud de la palabra de Dios, de su Torah, de sus 10 mandamientos, si algo ha decaído en nuestra vida, si algo hemos descuidado, si hemos asimilado algunas de las ideas que este mundo nos propone muy a menudo, fervientemente, consistentemente, está tratando de dar al traste con este monolito, esta rectitud que es la palabra del Eterno, porque es inquebrantable, es incorruptible y así se debe de mantener dentro de nosotros. Nuevamente, buenas tardes. El Señor les bendiga en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe, una congregación de hermanos fervientes mesiánicos que adoran al Eterno, que buscan de su Mesías y que pues estamos en estos momentos no reuniéndonos corporativamente o físicamente, por decirlo de esta manera, debido a la situación de la pandemia, pero estamos llegando hasta sus hogares a través de esta bendición que son los sistemas o las plataformas sociales. Muy agradecido de Dios que nos haya permitido llegar hasta esta estación del año. Muy agradecido del Eterno, bendito sea Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha permitido, nos ha guardado, nos ha sostenido, nos ha llenado de su palabra, nos ha nutrido con su espíritu y nos ha mantenido sanos y nos ha permitido llegar hasta este momento para celebrar juntos esta fiesta que es de identificación, de identidad. Porque es importante, si alguno de nosotros en algún momento se ha resbalado, se ha descuidado, te invito en esta mañana o esta tarde, mejor dicho, a que consideres a Yeshua nuevamente como la luz de tu vida. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas una vez que entramos al espacio sagrado del Eterno. Y qué bendición más grande que hacerlo en este espacio sagrado que es el Shabbat. Y creo que es un tiempo especial donde las personas se mueven con un espíritu de amor y de bondad y de búsqueda. Nosotros hacemos esta introspectiva anualmente en este tiempo del año, un tiempo frío, un tiempo de oscuridad, y al mismo tiempo estamos viviendo una situación adversa que es completamente fuera de lo normal. Y es necesario que nos examinemos, no para criticarnos negativamente, pero para embellecer el altar de nuestro caminar, el altar de nuestro espíritu, el altar de nuestra mente, porque todos nosotros, nuestra entidad tripartita, mente, cuerpo y espíritu, son todos en sí un altar y cada uno tiene que estar cohesivamente rendidos a la voluntad del Eterno, rendidos a
a la dirección de Él. ¿Ok? No podemos estar, como decimos, desorganizadamente con la mente sirviendo a Dios y con el espíritu sirviendo tal vez a otros deseos o con físicamente descuidando lo que dice la Torah. Tenemos que estar organizados. Y pues, ese es el milagro. Ese es el milagro, que un pueblo en un tiempo de adversidad, un tiempo oscuro, un tiempo donde estaban siendo amenazados que se apagara por completo la luz en su vida, en su cultura, en su nación. ¿Cuál era esa luz? La luz de Dios, la luz del templo, la luz de la Torá. Y la amenaza era que querían erradicar la presencia de Dios de su pueblo elegido, de su tierra establecida, de su gente amada, de su capital, Jerusalén. Y todas estas cosas, pues, es un concepto inaudito. Pero poco a poco, estas personas que en un tiempo entraron en una forma, ¿verdad?, de conquista, funcionaron a manera tranquila, de repente empezaron a poner el pie, empezaron a meterse más, empezaron a introducir sus conceptos culturales y empezaron también a ayudar a asimilar a algunos de ellos, quienes también trataron de ayudar a que el pueblo asimilara. Es decir, traicionando sus conceptos sobre el Dios, sobre la Torá, el Dios eterno que les dio la Torá. Pero bueno, y repito, esto es un tiempo de milagros. El mismo Yeshua celebraba esta fiesta. Y ahorita vamos a ver la escritura. Y un gran milagro ocurrió allá. Un gran milagro también puede ocurrir aquí en tu vida, en este momento, en tu familia, en tu comunidad. No esperes al mañana. Hoy Yeshua HaMashiach está tocando la puerta. Ábrele, búscale. Tu vida completamente va a ser diferente y suena como a una evangelización. Pues eso es exactamente lo que es. Las buenas nuevas son el compartir la buena nueva del Mesías, que solamente a través de él hay salvación y hay vida. Y vida en abundancia. Yeshua es la evidencia de que Dios existe. No es una caracterización de alguien imaginario, es un ser humano y también Dios que caminó entre nosotros, y hay documentación no solamente bíblica, pero extra bíblica suficiente para dejarnos saber de que Yeshua es un ser humano histórico. Hay evidencia suficiente para que hoy día lo consideres y lo recibas en tu corazón, lo pronuncias con tus labios, te alinees a la voluntad del Rey del Universo y camines conforme a su voluntad, transformando, siguiendo esa instrucción, todo lo que toques, todo lo que hagas y todo camino donde te muevas, todo será transformado, porque la Torá es luz a nuestras vidas. Bueno, con este pequeño preámbulo quiero decirles, hermanos, que gozoso de estar compartiendo con ustedes el tiempo de festival de Hanukkah, el festival de las luces. Hay que irradiar la luz. Hay que irradiar su amor, su paciencia, su tolerancia, su humildad, su sensatez, su candidez. Pero más que todo, hay que irradiar todo lo que es justicia y bondad. Justicia y bondad. Se les ama, pueblo de Dios, y continuamos adelante. En esta ocasión, en Shabbat, hoy día 12 de diciembre del 2020, tenemos la porción Vayeshev, que significa y él vivió. Este miércoles pasado hicimos una pequeña introducción y ahora pues continuamos hacia adelante y vamos a hacer la oración en este momento. Bendito eres tú, Señor Yahweh,
Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, Señor, y nos has decretado indagar, estudiar, aprender e implementar las palabras de tu Torá, los escritos de los profetas y las palabras de nuestro Mesías, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, en los escritos del Brit Hadashah, el pacto renovado, y todos los escritos apostólicos. Señor, gracias, Padre, por la Biblia completa, porque es luz a nuestro sendero. Gracias, Padre. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, que nos encontraste entre todas las naciones y nos diste tu Torá. Bendito, bendito y bendito serás para siempre. 3 veces santo es Hashem. Amén. En la parashá Vayeshev, él habitó, significa, él vivió, él se estableció. En Génesis 37:1 al 40:23. En profetas tenemos Amós 2:6, 3:8. Zacarías 2:14 al 47. No vamos a ver todos los profetas, algunas escrituras nada más. Y Brit Hadashah, o pacto renovado, Nuevo Testamento, Mateo 2:18, 25, Juan 10, 22 al 30. Y vuelvo y repito, vamos a hacer simplemente un esfuerzo de atravesar ciertas áreas que decidimos son de importancia compartir con todos ustedes. Porque la Torá es un libro, primeramente, es un contrato, ¿verdad? Es de un pacto. Es, también hemos aprendido con nuestros maestros, que es una constitución, ¿ok? Y que está escrito en una forma de acuerdo a la cultura en aquel tiempo. Pero a través de escudriñar la escritura, entender sus contextos de diferentes ángulos, podemos extraer agua que nos sea potable para tiempos de hoy. Hay mucha gente que pretende convencer al mundo entero de que la Torá o la Biblia en sí es un libro arcaico, que ya está pasado de moda, que no es vigente, puesto que ya tiene, ¿verdad?, 2.000, 3.500 años de existencia. Y pues tratan de decir que no se aplica a nuestra vida moderna, pero yo difiero de eso. Creo que toda persona que ha tenido un contacto con las escrituras santas y con el Dios de Israel y con el Mesías que fue enviado para nuestra salvación y extendernos la virtud de esa promesa de vida eterna, sabemos que la Torá es vida, que la palabra de Dios sustenta, que la palabra de Dios trae fe, que la palabra de Dios manifiesta las promesas que están escritas dentro de ella. Entonces vamos a hacer un resumen, y es un resumen bastante largo porque obviamente no vamos a tocar muchas áreas, es imposible con el tiempo que tenemos, pero queremos por lo menos correr a través de la parashá para que tengamos un concepto para aquellos que tal vez no están relacionados muy de cerca con este pasaje tan interesante de la Torá. ¿Por qué interesante? Porque trata acerca de la existencia misma del ser humano, de nuestras acciones, de nuestras reacciones, de nuestras emociones y de nuestras, digamos, puntas de forma en lo que se refiere a los caracteres, cuando todavía no se han formado ni se han, digamos, pulido. Resumen de la parashá o Sidrat: Jacob regresa de Harán y se restablece con sus esposas y 12 hijos en el área de Hebrón y no en Beersheba, su antigua casa cuando salió de Tierra Santa, pero ahora es territorio de Esab. Jacob parece favorecer mucho a su hijo Joseph, que tiene 17 años.
Jacob regala a su hijo Joseph una túnica de colores que implica el estatus o su estatus como un líder o el futuro patriarca. Sus hermanos resienten y celan tal favor. Joseph le cuenta a sus hermanos y a sus padres los sueños que él interpreta son de Dios y son proféticos sobre su futuro como el líder. Simón y Leví planean matar a Joseph, pero Rubén lo impide y les da la idea de arrojarlo en un pozo, y dentro del pozo su hermano Yehuda, una vez dentro del pozo, su hermano Yehuda decide venderlo como esclavo a unos ismaelitas, estos con el deseo de evitar que lo maten. Los hermanos arreglan mentirle a su padre sobre la supuesta muerte sangrienta de Joseph devorado por una bestia y le enseñan la túnica teñida de sangre de cabrito. Yehuda se casa y tiene 3 hijos. El mayor es y muere. Antes de todo, de continuar, quiero hacer un paréntesis, porque cuando estamos hablando de un concepto bíblico, muchas personas tienen la mala percepción o la falsa percepción, mejor dicho, de que todo lo que se habla en la Biblia debe de ser milagroso, bueno, magnánimo, toda inclinación debe de ser buena. Si la Biblia nada más se encajara dentro de esos carriles, pues entonces dejaría de ser la Biblia, porque lo que trata la palabra de Dios es acerca de corregir, es de corrección, de que el ser humano pueda reflejarse, ver en la palabra el espejo que necesita que le refleje esas acciones que necesita corregir, que necesita hacer tojajat. Entonces, por ejemplo, los sabios dicen, ¿verdad?, que no estamos tratando con una pandilla de ladrones homicidas dispuestos a asesinar a causa de una simple túnica. Entonces, ¿por qué los hermanos vendieron a Joseph? Dice Esforno, quien señala que años más tarde, cuando fueron arrestados en Egipto y se vieron forzados a examinar su comportamiento, era para comprender por qué Dios los había castigado. Es decir, nosotros tenemos acciones hoy día que juramos que están bien encarriladas. A veces nuestras inclinaciones las filtramos a través de humanidades, y dentro de los conceptos culturales de los humanos eso puede estar correcto. Pero una vez que ponemos esa acción, esa actitud, esa kavaná, esa intención debajo del ojo o debajo del microscopio de la Torá, nos venimos a dar cuenta que estábamos faltando, y muchas veces es una abominación en contra de la voluntad de Dios. Entonces, no se trata de lo que el ser humano crea que es correcto. No se trata de que los cristianos, los mesiánicos, el pueblo creyente, el pueblo judío, todo el pueblo creyente en el Dios de Israel están correctos, son perfectos. No se trata de eso. Lejos de la verdad es eso. Eso es una mala percepción que muchas personas ponen como una estampa de juicio para tratar de neutralizar la verdad de Dios, la bondad que existe en su palabra y la rectitud, porque la ley está llena de puntos de ética que son importantes observar para cualquier ser humano, para cualquier cultura, porque es de equidad, es de balance, es de justicia, no es de caos. Pero cuando la palabra es confrontada con las actitudes de ciertas personas, con acciones, con trenes culturales, con costumbres, con deseos y placeres de algunos segmentos, pues entonces son confrontados y no quieren ser confrontados. Pero eso no significa que los cristianos, los mesiánicos, el pueblo judío, los creyentes en general, quieren erradicar a esas personas de la faz de la tierra. Porque un creyente que ha llegado al balance, a la madurez de este entendimiento en las cosas de Dios, sabe
de que esas personas tienen derecho a existir, tienen derecho a pensar, tienen derecho a actuar de la manera que ellos deseen actuar. No es nuestro trabajo erradicar a esa gente del planeta Tierra. Eso es inaudito, es una acusación soberbia en contra del pueblo creyente, que es el que realmente ha luchado para que en este mundo exista un balance, exista una humanidad más aceptada, o más, que acepte a otras personas. Así lo hizo Dios. Así lo hace Dios. Una vez hemos explicado en una serie de ocasiones que Sodoma y Gomorra fueron destruidos, la generación que fue completamente destruida del planeta Tierra durante también el tiempo de Noé, y Sodoma y Gomorra fueron destruidos en tiempos de Abraham, no por el pecado. Entonces, si ese fuese el caso, todos tendríamos que ser erradicados, porque todos tenemos faltas. Pero es por la falta de bondad y justicia. Cuando la gente, su corazón, su espíritu, su alma, están calcinadas al punto que no miran la diferencia entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, entre alimentar al hambriento, cobijar al que está sufriendo de frío, calzar al que está descalzo, curar a aquel que está caído en la calle y herido. Todas esas cosas, esa falta de bondad, esa inercia y esa actitud de ignorar la necesidad ajena es lo que provoca el juicio de Dios sobre las naciones. Ya lo tenemos que hablar, porque el mismo Yeshua dice que hasta los padres que son malos le dan buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ha rendido tanta paciencia? Entonces, aquí no se trata de juzgar las actitudes negativas de los hermanos de Joseph, porque todos en algún momento de nuestra inmadurez y crecimiento espiritual hemos cometido grandes fallas vergonzosas, tropiezos, cosas que nos avergonzaría si fuesen habladas en público. Pero bendito sea el Eterno que nos ha perdonado de todas esas cosas. Y bendito sea el Eterno que podemos decir, eso fue allá en aquel momento, pero ahora somos gente diferente. Hemos recibido una nueva oportunidad, un borrón y cuenta nueva. Entonces continuamos. Yehuda se casa, ¿verdad? Esto es, de repente la Biblia hace una pausa y nos presenta la historia de Judas, el séptimo. Yehuda se casa y tiene 3 hijos. El mayor es y muere joven. Yehuda se casa y tiene 3 hijos. El mayor es y muere joven por causa de su maldad. Le sobreviene juicio, porque Yehuda iba a ser el siguiente en la línea del líder, pero él decide callar lo que sus hermanos han hecho. Él ni critica a sus hermanos, ni tampoco le dice a su padre la verdad. Lo mira a sufrir, creyendo que Joseph está muerto, pero vamos a llegar ahí. Pero el punto es de que ahora sus hijos empiezan a recibir las consecuencias, porque todo lo que nosotros sembramos va a cobrar una cosecha de acuerdo a la semilla que hemos sembrado. Entonces, y su mujer Tamar es dada en matrimonio levirato, ¿verdad? Que es la costumbre en la antigüedad que se le daba, si no tenían hijos, el primer esposo de esta mujer, era la costumbre de que el hermano de ese esposo, si era ya una persona en calidad de ser llamado ya hombre, entonces se casaba con esa persona para darle descendencia a su hermano, y el primer hijo que nacía de ese matrimonio levirato pasaba a ser de la descendencia del hermano muerto, y después cualquier otro hijo que viniera sería entonces ya descendencia de ese hermano que tomó el paso de tomar a la viuda. Entonces,
En el matrimonio levirato, a su hermano Onán, se lo dieron al hermano Onán, pero este también muere por pecar al no querer dar descendencia a su hermano y vertir su semilla en el suelo. Jehuda sabe que tiene que darle el tercer hijo a su nuera, pero él teme que su hijo también morirá y le dice a Tamar que espere hasta que el joven crezca y tenga edad para el matrimonio. Al llegar la edad de este joven, la edad correcta, Jehuda desiste y no da a su hijo conforme a las costumbres, y Tamara se disfraza de prostituta, engaña y se acuesta con su suegro. Ella astutamente le pide retención de algunos efectos personales mientras él le envía un regalo a cambio de sus servicios. Aproximadamente 3 meses más, cuando el embarazo es evidente, Jehuda se entera y acusa a su nuera de infidelidad familiar y la sentencia a muerte. ¿Por qué infidelidad familiar? Porque ella está todavía como esposa de uno de sus hijos, aunque estén muertos, y la comunidad está pendiente, saben de toda la situación, ¿verdad? Y se entiende de que ella va a ser entregada al tercer hijo, pero todavía el padre, como ya vimos anteriormente, piensa que esta es una mujer que trae mala suerte y se le va a morir el tercer hijo. Entonces, al enterarse, Jehuda condena a la muchacha de infidelidad y la sentencia a muerte, pero al ser cuestionada sobre el supuesto padre de su bella, inmediatamente le muestra las pruebas de los objetos que él le dio a retener. ¿Por qué es importante decir esta historia? Porque se trata no solamente de una situación donde hay un embarazo. Hay muchos secretos a veces en medio de las familias. Hay muchos secretos que abarcan desde lo más simple hasta lo más complicado. Desde lo más simple hasta lo más inaudito, lo inaceptable. Entonces, aproximadamente 3 meses más tarde, cuando el embarazo es evidente, Jehuda se entera, ¿verdad? Jehuda se da cuenta que él es el padre y lo admite públicamente. Entiende que su actitud llevó a Tamar a ese extremo, exactando la justicia que él mismo le estaba negando. Él tenía que hacer justicia y ella lo que vino a hacer era a exactar la justicia que se le debía a una mujer que en la antigua sociedad, si se dejaba así viuda y nadie la aceptaba, nadie la recibía, pues pasaba a ser una persona que podía pasar muchas necesidades. A veces cerrar los ojos de la necesidad, aún dentro del gremio de nuestras propias familias, pueden soltarse de ahí, pueden explotar problemáticas. Por eso es que la justicia, la bondad, la conciencia, la consideración son muy importantes. En este caso, mintiéndole él a su padre, él está cobrando, o la vida le está exactando a Jehuda el hecho de que Tamara le mintió y él queda en una vergüenza que tiene una solución inmediata, pero no tenía que llegar a suceder ahí porque él está cometiendo con ella otra injusticia. Tamar es perdonada y a la hora de su parto da a luz a 2 hijos gemelos que son Peretz, que significa irrumpió. Nació, irrumpió. ¿Okay? Y este es el ancestro del rey David, de la línea de Peretz. Y el segundo se llama Sera, que también se llama semilla. Entonces, ahora pasamos a la parte de Joseph. Joseph es vendido en Egipto a un oficial llamado Potifar, que trabaja para la casa del faraón. En poco tiempo, Joseph, con sabiduría y arduo trabajo, se convierte en el administrador de los bienes de su amo. No solamente la humildad, la candidez, el ímpetu de un trabajador de hacer las cosas bien, de no clasificar los pequeños comienzos o el comienzo tan
tan constringido, tan limitado de ser un esclavo, después de ser el hijo de Jacob en tierra de Canaán, que tiene el potencial de llegar a ser el líder de toda ese clan, de toda toda su hermandad, ¿ok? Y que ya se hablaba entre ellos, ¿verdad?, del plan de Dios de sacar de la descendencia de Abraham una nación que representara al Eterno en la faz de la tierra. Pues entonces ahora está en la tierra de esclavos, pero él no tomó esto como algo para echarse a llorar, como algo para sentirse o menospreciarse él mismo, para echarse a clamar y decir, tengo mucha razón para ser sufrido. Al contrario, la palabra nos dice bien claramente de que al poco tiempo Joseph, con su sabiduría, obviamente con su trabajo, con su dedicación, con su respeto a aquellos que representaban ahora una autoridad sobre su cabeza, ¿verdad?, alcanzó a llegar a ser el administrador de confianza. Porque en aquellos tiempos, si hoy es duro y difícil que alguien te tome ese nivel de confianza con sus riquezas, cuánto más en aquel momento, hace 3000 y tantos años atrás. La mujer de Potifar es promiscua y desea tener relaciones con Joseph, quien se niega por temor a Dios, honrar a su amo, respetarlo, ¿verdad?, y mantener su pureza moral. La mujer, indignada por rechazo, acusa a Joseph de acoso sexual y Joseph es encarcelado. Una vez en la cárcel se gana la confianza y respeto del administrador carcelero y le dan un puesto de líder en la cárcel. Yo sé que la historia de Joseph en todo esto, inclusive los mismos sabios dicen que pareciera una novela, que pareciera como algo parecido a una novela, es novelesco. Y miramos que hoy día hay muchas historias, inclusive que ponen tanto en televisión como en películas, de situaciones que se parecen, situaciones que se conectan tal vez con esta trama en esta historia, pero esto es una historia verídica. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante hablar de ello? Porque trata de la vida real, de la vida de hoy. En aquellos momentos, 3000 y tantos años, las mujeres no eran tan, por decirlo de esta manera, esto no es ninguna crítica directa o indirecta, simplemente una observación con propósitos de enseñanza. Si hace 3000 y tantos años esta actitud en una mujer no era aceptable, pero que era completamente fuera del ordinario. Hoy en día hay aún mucho más libertades que permiten que estos tipos de cuadros se den mucho más a menudo. ¿Ve? Y miramos tantos ejemplos de imperios que se han venido al traste, que se han venido abajo, que han sido destruidos porque simplemente hubo una relación donde después se reclama que hubo abuso sexual o que hubo aproximaciones o acoso, etc. Y en la mayoría de los casos no solamente es que hay evidencias de que el que está en la autoridad, el que está en poder, abusa de ese poder para tratar de alcanzar favores y someter a esas empleadas, que es completamente inadecuado, pero que también al mismo tiempo hay seducciones que vienen de parte del staff hacia personas en autoridad con el propósito de alcanzar mejores posiciones y terminan después en desaveniencia. Entonces, ¿por qué? Es una historia que se da muy a menudo hoy en día. Se da muy a menudo y es algo que el cuerpo de creyentes debe de estar muy empapado y con los ojos abiertos, porque a veces una seducción puede entrar sutilmente. En la cárcel, Joseph conoce a dos jefes servidores del faraón,
Uno era jefe de los coperos y el otro jefe de los panaderos. Estos dos personajes tienen un sueño diferente cada uno y Joseph les interpreta los sueños a los dos. Uno vivirá, le dice él, ¿verdad? Y el otro morirá en 3 días. Triste historia o triste desenlace para el que le tocó recibir esa noticia. Joseph le pidió al sobreviviente, al copero, que no se olvidara de él y que lo recomendara cuando estuviera de regreso en casa del faraón sirviendo. Entonces usted dirá, ¿por qué tenemos que entrar en estos detalles? Y yo estoy simplemente pasando rápidamente a manera de un resumen. Porque también esta historia es muy común de las personas que siempre están con uno cuando está la situación bien, cuando hay abundancia, cuando hay... y este también pasa a ser uno de los mensajes más comúnmente utilizados, ¿verdad? Desde los púlpitos, cuando se trata de establecer que el hombre no debe de tener confianza en el hombre, sino debe de tener confianza en Dios. Porque todos estamos expuestos a fallar. Todos podemos, a medida de lo que conviene, de lo que no conviene, a medida de lo que puede suceder, ¿okay? A medida de cualquier tipo de situación, uno puede llegar hasta traicionar a las personas y sin darte cuenta. Porque el hombre o el ser humano busca siempre su autopreservación, su sobrevivencia. Y cuando eso está en peligro, cuando eso está se expone, la reputación puede quedar expuesta, pues uno tiene que hacer decisiones de librarse, excluirse, apartarse de situaciones que pueden traer ese tipo de consecuencias negativas. Entonces, sucede mucho más a menudo y estoy hablando de los dos sentidos positivos, que hay personas que se extraen de situaciones para evitar llegar a esas consecuencias negativas a causa de otra persona que se dice ser amigo, pero que no está considerando que puede afectar a los otros, como al mismo tiempo puede ser una situación planeada que alguien procura, hace caer a una persona y después se excluye y lo abandona. O que lo siga, le ayude, cuando hay abundancia, lo apoye, pero cuando se queda sin nada, entonces todo el mundo se aparta, que no es el mejor ejemplo de ser un buen amigo, porque un buen amigo ayuda a aquel amigo que ha caído en necesidad. Tal y como les dijo Joseph, así sucedió. Entonces el copero sale de la cárcel, promete ayudarlo, pero se olvida. A veces puede ser a propósito que se olviden de uno. Otras veces, en ocasiones, es simple falta de uso. Salió aquella persona del problema y se olvidó de todo aquello que trajo el problema. Toda la experiencia que trajo el problema, porque su alma, su mente, todo su ser lo que quiere es salir de esa problemática. Y entonces olvidarse es lo primero, el primer paso para salir es decir, olvidarse es el primer paso que todos tomamos cuando hemos experimentado algo desagradable en la vida. ¿Okay? Entonces, lo que estoy tratando de decir de que a veces es a propósito que la gente se olvida y eso duele, pero a veces es porque las personas quieren olvidarse, tal vez en una situación que no les trae buenos recuerdos. Y todas esas cosas son las que debemos de analizar, porque a nivel superficie, cuando decimos todas estas cosas, suena wow, qué familia más controvertida. Bueno, sucede en todas las familias del mundo, no como una regla general, pero sucede en todas las familias. Tarde que temprano hay un hijo que se desajusta, hay un familiar que rompe los códigos de ética y de respeto,
Hay tal vez algún familiar o un ser querido de que puede caer en placeres, en drogas, en juegos, en diferentes cosas. Y es simplemente para que analicemos y que en este tiempo de alumbrar la luz hagamos el trabajo completo de dejar que esa luz, como dijo nuestro Mesías, que no pongamos y le escondamos esa luz, sino que lo hagamos a nivel de poner esa luz en el centro de la mesa para que alumbre a todos los que están en el cuarto. Es decir, que nos aseguremos de alumbrar a todos. Que la intensidad de luz sea para con todos, sea ecuánime. La luz revela cosas, porque la luz es equivalente a la verdad. La luz revela cosas, pero el revelar cosas, el primer punto cuando algo queda revelado, se debe de tratar de corregir. Si aquella persona que ha sido encontrada en falta no acepta corrección, se aproxima por lo menos 2 veces más. Si esa persona no quiere corrección, pues entonces es ahí donde se toma la decisión, ¿verdad?, de extraerse, de compartir con esa persona, porque obviamente no quiere cambio, no desea cambio, y pues una persona que no va a continuar en esa situación está expuesta a hacerse daño y a hacerle daños a los demás. Entonces, yo quería, bendito sea el Eterno, compartir aquí antes de todo, santo es el Eterno. Voy para atrás, que de la Torá, en Génesis 37:1. Vamos a empezar. Gracias, Padre. Gracias, hermanos, por su paciencia. 37:1 dice: Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa. Los sabios dicen en sus comentarios de que de cierta manera, no se sabe por qué, pero la misma Torah nos está dando el índice de que él estaba y compartía alrededor, o se desarrollaba alrededor, o se le había dado al cuidado, ¿verdad?, de los hijos de Bila y los hijos de Silpa. Estas eran las siervas de las 2 hermanas correspondientes, o sea, es decir, eran una sierva de Raquel y una sierva de Rivka. ¿Okay? Y entonces, ¿por qué está José, el hijo de Rochel, de Raquel, está siendo cuidado o está prácticamente compartiendo con los hijos de las que eran siervas? No es que estemos tratando de hacer una diferencia nosotros hoy día, ¿ok? Que estemos minimizando uno al otro. Estos son los hijos de Jacob, ¿ok? Para finalidades del plan de Dios, ellos todos son iguales. Pero el punto es que miramos más o menos la misma fotografía que sucede con David, que el rey David, cuando fue buscado por el profeta que fue enviado por Dios para que fuera a la casa de Jesse, y que de entre los hijos de Jesse buscara a aquel que iba él a ungir como el próximo rey, pues se encuentra que todos sus hermanos, unos pertenecían al ejército, otros tenían otras funciones, etcétera, pero el hijo menor estaba de cuidador de las ovejas, lo cual en sus tiempos correspondientes era equivalente a tener el trabajo más difícil, más fuerte. ¿Okay? Es decir, el trabajo de los siervos. Y vuelvo y repito, el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba a José, a su padre, de la mala fama de ellos.
Entonces es aquí que algunos de los comentaristas dicen la razón era que él fue introducido dentro del gremio de estos hermanos, hijos de Bilha y de Zilpa, porque eran, por decirlo de esa manera, los que peor se comportaban. Israel amaba a José más que a todos sus hijos por lo que lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Ya explicamos que estos diversos colores implican de que lo estaba preparando para la posición del patriarcado en el futuro y casi inmediato. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, los aborrecía y no podía hablarles pacíficamente. Es decir, no había un trato pacífico, no había un trato de shalom hacia José. Su trato era intempestivo, intolerante, desafiante, rechazante. ¿Okay? Al ver sus hermanos que su padre lo amaban más que a todos ellos, lo aborrecían. Aborrecer, rechazar. Yo sé que hoy en día se utiliza más el odio. ¿Okay? Podríamos decir también, lo odiaban y no podían hablarle pacíficamente. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. De esta semana anteriormente hablábamos de que ¿a quién le puedas contar tus sueños? Él fue a un cuerpo, por decirlo de esta manera, ¿verdad?, que es su cuerpo familiar. La cercanía, la confianza, la misma sangre en el sentido, ¿verdad?, del Padre, hijos del mismo Padre, la misma casa, la misma nación. ¿A dónde podría ir un joven de 17 años que no conoce más que el mundo en el cual se está desarrollando? No tiene amigos fuera de lo que es la inmediata cavidad familiar. Y va con ellos y lo que recibe de parte de ellos son burlas, escrutinio, negatividades, maltratos, escarnio. Oíd ahora este sueño que he tenido. Posiblemente lo tomaban que él se estaba jactando, bailando con palabras, bailándoles enfrente a ellos como quien dice, yo voy a ser el jefe de ustedes. Posiblemente era la manera como lo percibían ellos. Estábamos atando manojos en medio del campo. Esto se refiere a trabajo. Eso es lo que ellos hacían. Primeramente cuidar ovejas y también el cultivo de espigas de trigo. Y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Obviamente el sueño era profético y es bastante claro. Es decir, no deja mucho espacio para aludir a algún otro tipo de interpretación. Obviamente los sabios tienen diferentes niveles de profundidad en referencia a la interpretación de los sueños. Y soñó aún otro sueño y le refirió a sus hermanos y dijo, mirad, he soñado otro sueño, y aquí el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Es bien interesante porque si una persona que trabaja en el campo en aquellos tiempos y andaban cuidando ganado, trabajaba en el campo, era bien común comer en el campo y también dormir en el campo, porque esta gente se desplazaba por días para darle de comer a su ganado. Y era normal. Entonces, ¿qué es lo que hay en el campo o qué es lo que hay en zonas desérticas?
¿verdad? Cuando uno se acuesta a medianoche vuelve a ver y el cielo está prácticamente enfrente de uno en todo su esplendor, porque no hay luces que apaguen los focos de las luminarias. Ahora, y lo refirió a sus padres y a sus hermanos, pero su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegaremos a postrarnos en tierra ante ti? Y eso me pareció, siempre me pareció bien interesante, de que Jacob utiliza, o sea, menciona a la madre de Joseph cuando ella ya ha muerto. Este es un momento cuando ya Benjamín es un niño que está creciendo. Su madre murió al dar a luz a Benjamín, que es el hermano más pequeño, el siguiente después de Joseph. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el sueño? Se está refiriendo en el carácter de Rachel o Raquel, ¿okay? Está refiriéndose a la nación de Israel, que es caracterizado por la luna, ¿verdad? Jacob siendo el sol, el padre, ¿verdad? Patriarca, y obviamente los 11 hermanos son todos los otros hermanos con excepción de José. ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegaremos a postrarnos ante ti? Pero esta pregunta obviamente debió haber sido cuestionando la motivación del muchacho, y me da la impresión de que inclusive da la percepción como que no se están dando cuenta que en los sueños uno no tiene necesariamente el dominio de lo que uno sueña. Y eso es lo que nos da a entender que los sueños son no solamente de Dios, pero que son proféticos. Entonces, en el verso 11, y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre. A sus hermanos les provocaba envidia, pero a su padre le provocaba meditar el asunto. O sea, su padre meditaba en el asunto. ¿Por qué? Porque él quería escudriñar la voluntad del Eterno. Los sabios dicen que la parashá Vayeshev tiene una conexión espiritual con la fiesta de Hanukkah. Y que esto se debe al mérito Hut de Jacob. Hut, mérito. Tanto las cosas positivas y las cosas negativas de la vida de los patriarcas son el resultado de sus decisiones. Entonces, ¿por qué se compara de esto? Porque así como Jacob tuvo el Hut, el mérito, el esfuerzo, el mérito de haber vencido al hombre y haber vencido en las cosas de los hombres y en las cosas de Dios, y le fue tomado por fe, y le fue causa para que Dios le otorgara un nombre, le cambiara el nombre porque se esforzó lo suficiente. De la misma manera, el pueblo judío en los tiempos de su lucha contra los griegos y el helenismo, que era el sistema que estaban tratando ellos de implantar y erradicar el culto a Dios de Israel. Entonces es el Hut, el mérito de los macabeos, que se compara en este lapso, o en este momento de la vida histórica, de un momento histórico en el desarrollo de la nación de Israel. Ahora, los sabios de bendita memoria, Hazal, dicen: por medio de Abraham tenemos Hased. Y sin explicarlo muy profundamente, sabemos que Abraham tenía un corazón por las almas. Quería él enseñar a todo el mundo, modelar lo que él había recibido de Dios, y quería testificar del Dios que lo sacó de Ur de los Caldeos y los trajo con promesas y milagros maravillosos. Por medio de Yitzhak tenemos Geburah, fuerza, o sea, lo estricto, la fuerza. ¿Por qué? Yitzhak iba de camino
como decimos, a Misraim, iba de camino a Egipto a buscar comida porque no había una hambruna en su tiempo, pero Dios lo paró y le dijo, no vas a ir a ningún lado, quédate aquí te voy a bendecir. Y entonces él se sometió a esa voluntad divina y en medio de la sequía, en medio de la hambruna, él prosperó porque la mano de Dios estuvo con él. Entonces él se rigió por mantenerse en el lugar inhóspito en el momento de hambruna, pero creyó al Eterno. Entonces él se sometió bajo la Geburá, que es fortaleza o rigidez, rectitud. Siempre repito esto porque es importante saberlo. Dios, como un Padre bueno, siempre nos da ese balance entre lo que es Hesed, que es misericordia, gracia, y Geburá, que es el juicio o la rigidez que un padre tiene que tomar en cuenta cuando va a disciplinar a su hijo. Por medio de Jacob, entonces tenemos Emet, la verdad. ¿Okay? Entonces, y por eso los sabios dicen que las obras de los padres deben de servir de señal para los hijos. Pues y repito, los sabios dicen que las obras de los padres deben de servir de señal para los hijos. Tenemos que entonces observar cuáles son nuestras obras. Si nosotros observamos que en esta familia Abraham fue un impartidor de misericordia, de gracia, ¿okay?, de justicia, pues, de fe, y después que Isaac estableció disciplina, ¿okay?, se dedicó a abrir todos los pozos que le habían cerrado los enemigos de Abraham y los empezó a hacer fructificar en medio del desierto, en medio de la hambruna. Trabajar sin saber si iba, digamos, sus trabajadores. Él funcionaba conforme a la fe que el Eterno le estaba dispensando, hablándole y diciéndole, yo te voy a bendecir. Pero a veces el pueblo no cree en uno como líder. A veces la gente piensa que uno está loco haciendo las cosas porque no están de acuerdo, porque no han escuchado de Dios como lo han escuchado. Y yo sé que muchas veces mucha gente piensa que Dios, que no habla ya. Yo soy uno de los que cree que Dios sigue hablando de la manera como nosotros podríamos decir que seguimos el Eterno. Está en su palabra, su espíritu se dio con ese objetivo. Si dice que nos va a enseñar, llevar a toda justicia, a toda sabiduría y a toda verdad, pues entonces, ¿cómo vamos a recibir esa información si no estuviera hablando el Espíritu del Eterno? En el nombre de Yeshua, yo seguiré creyendo eso. Y por medio de Jacob tenemos la verdad ¿de qué? Del desarrollo de la nación. Es a través de él que la nación de Israel surge, a través de sus hijos, con defectos y con errores y con victorias. ¿Ok? Porque de eso se trata. El desarrollo no es solamente de cosas buenas, también se aprende de los errores. Por eso los sabios dicen que las obras de los padres deben de servir de señal para los hijos y nosotros tenemos que cuidar nuestras obras. Nosotros tenemos que cuidar nuestras obras, tenemos que cuidar nuestra forma de hablar, nuestras actitudes, nuestras reacciones, ciertamente nuestras acciones. Por medio de Joseph tenemos una tipografía de las buenas nuevas de redención entonces. El Mesías, Ben Yosef, el Mesías, hijo de Yosef, es el Mesías sufrido, cuyo sacrificio salva. El esfuerzo que hizo Joseph de acomodarse a una situación adversa, como decimos hoy, acomodarnos al nuevo normal. Él tuvo que ayudarse a normalizar su vida dentro de la situación que se desarrolló para él. Él no tenía ninguna, ¿cómo se llama? Digamos, él no hizo nada para que su vida se transformara en caos. Y digo caos del punto de vista que él fue rechazado y expulsado de su ambiente normal. Entonces, ese caos que lo pone a él fuera de su lugar donde él debe de funcionar,
Él dice, yo no voy a ser víctima de este caos, pero yo voy a traer paz dentro de esta tormenta. Yo voy a provocar la paz dentro de mi tormenta. Esa es la acción que nosotros debemos de tomar sabiendo que Mesías, Yeshua, HaMashiach está en nosotros, que tenemos a su Espíritu, que tenemos su Torah. Esa es la transformación, porque la Torah es el propósito, como dicen en inglés, the ultimate purpose. El propósito final de la Torah es sacarnos del caos y traernos de regreso al momento paradisíaco, al lugar paradisíaco, al paraíso. Entonces, el sacrificio que tomó para Joseph transformar toda esa situación caótica para él, ese sacrificio salva, porque fue lo que salvó al pueblo eventualmente, tanto Egipto como Israel. Es muy interesante ver, dice Hazal, los sabios de bendita memoria, que Jacob en el original hebreo se escribe Jacob, ¿verdad? Y nosotros normalmente lo miramos escrito con V, ¿verdad? Pero es bien claro de que es Jacob con B labial, no B dental. Ese deletreo a veces en algunas escrituras se utiliza como Jacob con W. Hay una enseñanza bien profunda sobre esto, en otra ocasión la vamos a compartir. Este es un dispositivo que se refiere a lo profético. Es un dispositivo profético porque si se escribe nada más con una vez, entonces, ¿dónde está la otra vez? Dicen los sabios, y es acerca de que restaurar esa vez de regreso es como quien dice, vamos a ir en búsqueda del Mesías a través de la vida tanto de Jacob como la de Joseph. Entonces, pero vuelvo y repito, eso es una enseñanza que amerita en sí su tiempo por sí sola. Entonces, esto es un dispositivo que se refiere a lo profético. Por ejemplo, Yaván, se escribe Yaván, que se refiere a Grecia en la antigüedad y se escribe con doble D. La historia de Jacob es como un vistazo a toda la historia de la humanidad, desde la creación hasta la redención final. Entonces, ¿por qué se dice eso? Porque así como Adán y Javá, que es Eva, ven la diferencia entre las dos descendencias de sus hijos, ¿verdad? Tanto de Caín y Abel. ¿Okay? Así de esa misma manera, Rivka, la madre de Jacob y Isaac, ve en su vientre dos naciones que tienen dos propósitos, porque es Dios quien se lo deja saber a ella, y hay dos diferentes formas de desarrollarse. Son los mismos padres, pero cada uno toma su camino. Hay dos naciones, dos propósitos, dos diferentes tipos o formas de desarrollarse, de ver la vida, de percibir la misión que Dios nos da. Y esto se mira en la Parashat Toldot. El destierro de los dos primeros milenios, que son de desolación hasta el momento que aparece Abraham, y es cuando dicen los sabios que comienza la era de la Torah, la era de la instrucción. Entonces, el destierro y los dos primeros milenios, tiempos de desolación, la salida de Jacob y su sufrimiento de 20 años, sale fuera de su tierra, a tierras del norte, a tierras de Aram, es una preparación para vencer al mundo. Él nunca había salido fuera de Israel, no conocía el mundo. Él se tiene que ir a preparar. Pues este contraste entre Jacob y Joseph nos deja ver que de la misma manera Joseph es expulsado. Lo mismo Jacob fue expulsado por una situación. Él no se fabricó el deseo de irse a Aram, pero a través, ¿verdad?, de la situación que se desarrolló, él rescatando lo que le pertenecía por derecho divino, su hermano ahora lo perseguía, quería matarlo, y entonces eso lo obliga a ser expulsado, a extraerse de la realidad de la tierra de Haaretz, y se va para Aram. De la misma manera, el rechazo de los hermanos de Joseph lo expulsan a él para irse al mundo. De la misma manera, entonces,
tipográfica y proféticamente el Mesías. Nos deja ver que lo están buscando para matarlo en su propia tierra desde que tiene una edad más o menos año y medio, quizás 2, y tiene que salir fuera de Israel e irse a refugiar en Egipto. Lo mandan fuera a las naciones, por decirlo de esa manera, y cuando regresa también el rechazo, ¿verdad? Ese posible rechazo o esa posible búsqueda, entonces ellos se van y buscan refugio en una ciudad de donde no se esperaban profetas, la ciudad de Nazaret. ¿Qué quiere decir eso? Que Nazaret está en el centro de Samaria, Shobrón. Y Samaria era un lugar donde era parte del reino del norte, ¿verdad? Y Samaria era un área donde había muchas influencias de las naciones, mucha mixtura entre judíos, entre israelitas y mezcla de otras razas e influencias de otras culturas. Por lo tanto, es ir a las naciones. Es en tierra de Israel, pero es como ir a las naciones. Como lo hemos enseñado y lo hemos aprendido, el reino del norte son las 10 tribus de Israel, reconocidas también, ¿verdad? Como Israel y también como Efraín, las naciones. Entonces ahora, continuamos. Así como a Adán, ¿verdad? Adán y Eva vieron esas diferencias, ya lo mencionamos eso, para Toldot, en el desierto, en el destierro y los 2 primeros milenios, ¿verdad? Donde no había instrucción, ¿verdad? Y después llega el tiempo de Jacob y él tiene que salir y tiene que sufrir estos 20 años. Es una preparación para vencer al mundo. Esto se mira en Parashá Vayetse, y el regreso a su tierra, casa paterna, herencia, ¿verdad? Que le corresponde a él, es el tiempo de reconciliación con su hermano para hacer para curar, para hacer una reparación, un tikkun. Entonces es Parashá Vashilach, que son las parashás que vienen anteriores a las que estamos viendo, que es Vayeshev. Y en conexión con lo espiritual y conexión con Dios, entonces Jacob empieza a entender su visión y el propósito físico, el propósito de ocupación. Y esto es en Parashá Vayeshev, que es esta. En el momento de que su hijo Joseph, es extraído de la ecuación, entonces él ya se estaba acomodando para tomar descanso, estaba preparando a Joseph para empezar a hacer la transición de pasarle el mando una vez que él madurara lo suficiente. Pero esto se mira interrumpido. Entonces su plan de establecerse, descansar, de pasar la batuta, por decirlo de esa manera, con permiso, se mira interrumpido. El plan, y es doloroso porque este es el hijo de su vejez, él lo ama. Entonces hay un entendimiento del propósito físico de la nación. ¿Quién va a tomar ese lugar? ¿Quién es el que va a ser elegido por Dios? Y de repente vemos en el progreso de la historia de que hay una interrupción y miramos lo que está sucediendo con Judá, que obviamente no es eso que sucede en cuestión de días. Eso es algo que toma varios años, ese desarrollo de lo que pasa con Judá, su esposa, sus hijos, su nuera, etc. Entonces, cuando vemos que Jacob regresa, entonces, él luchó con el hombre, luchó con las actitudes del mundo, luchó contra la perversidad, la ira, la envidia, el escarnio y también con el amor a las riquezas,
con el desenfreno hacia la riqueza y con la idolatría. Todas estas cosas encontró Jacob en tierra de Aram, ya con su tío, que es su mismo suegro. Pero hubo una lucha interna. Jacob estuvo luchando con él por dentro, luchando contra sus temores, luchando con aspectos de su propia identidad, de sus limitaciones, de su carencia de tratar de confrontar situaciones adversas en la vida. Y finalmente venció. Se enfrentó a su suegro y también enfrentó al ángel, a quien le dijo: yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y esa es la situación que nosotros debemos de adoptar en la vida. No permitir que nada nos quite la bendición de Dios. No es que seamos testarudos, que sin el cumplir la voluntad del Eterno, sin seguir sus instrucciones, nos dediquemos a exactar de parte de Dios que nos bendiga porque simplemente queremos que nos bendiga. No, es que hay un propósito. Dios no es necesariamente un Dios a quien nosotros vamos a manipular, pero tenemos que entender que hay un protocolo, que hay una expectativa, que hay un respeto, que Dios es rey primero, que es Dios y es Padre, pero tenemos que entender su posición en esas tres escalas. Tenemos que entender que Él es rey. Tenemos que entender que Él es Dios y tenemos que entender que Él es Padre. Pero nosotros usualmente queremos la bendición del Padre sin tener que reconocer que Él es Dios y sin tener que reconocer que Él es rey. Y funciona al revés, es primero de arriba hacia abajo, porque si nosotros respetamos todos esos niveles, vamos a entender que nuestro Padre, que nos ama, va a establecer su paternidad de la manera más linda, más especial hacia nosotros, pero cuando nosotros hemos dado atención a sus otros atributos. Y aunque el justo busca tranquilidad, el santo Dios, bendito sea su nombre, nos dice: no están los justos satisfechos con el bien que les espera en el mundo por venir, que ellos esperan vivir fácil, suavemente en este mundo también, dice Rashi en su comentario. El Midrash infiere que después de su largo exilio en Harán, la tierra de sumisión y entierro, la tierra del destierro de él o de calcinación. Y explicamos este miércoles, lo estoy volviendo a traer porque me parece muy interesante este concepto. ¿Okay? Es un lugar desértico, caliente, un lugar de calcinación. Pero cuando decimos calcinación suena extremista, de que nos imaginamos algo que ya está achicharrado, por decirlo de esa manera. Y de todas sus luchas, Jacob desea habitar en tranquilidad, pero el secuestro de su hijo Joseph lo deja intranquilo. Ahora, ¿qué es lo que significa ir a un lugar? Porque si nosotros sabemos que la hashkajá, la supervisión divina, está involucrada en todo, toda esta situación que sucedió ahora, Jacob tuvo que salir corriendo. Dios está ahí. Dios no lo tomó por sorpresa. Dios no es ajeno a eso. Pero Él va a provocar que todas las cosas trabajen para bien, para que lo ama a Dios y que ha sido llamado conforme a su voluntad. Entonces, ¿por qué tiene que ir a un proceso de calcinación? Entonces, explicábamos que el proceso de la calcinación, o la pregunta es, ¿harán lugar de calcinación? ¿Por qué una prueba si la prueba la está viviendo Jacob en su propia casa? ¿Por qué él tiene que ir a sufrir la prueba? Porque tiene que vencer al mundo. ¿Por qué tiene que ir a vencer al mundo allá afuera? Para después regresar y poder vencer la carnalidad mundana que está todavía que está trabajando en la tierra a través de la actitud de su hermano. Entonces, es más, los sabios hablan de que cuando él regresa y envía los regalos a la tierra,
él envía estos regalos, pero antes de eso, la noche anterior, algunos piensan de que él luchó contra un ángel que representaba la autoridad que estaba ejerciendo, el espíritu que estaba ejerciendo su hermano Esab en la tierra santa. Obviamente yo difiero de ese punto, pero es importante traer todas estas cosas a colación porque miramos la perspectiva de los sabios, el pensamiento, y nos ayuda a acomodar cosas. Y yo soy de los que piensan de que él tuvo un contacto directo con la figura preencarnada de Yeshua, nuestro Mesías, y que él fue el que vino y le trajo la bendición, ¿verdad? Y la autoridad, entregándole personalmente el nombre de Israel. Ahora, ¿por qué entonces prueba? ¿Y por qué la calcinación? ¿Qué significa esto? Es el proceso de calentar una sustancia a temperatura elevada en largos hornos cilíndricos para provocar la descomposición térmica. Es decir, podríamos decir inclusive descomposición térmica, es decir, también separar las esencias, las sustancias, provocar un cambio de estado en su constitución física o química. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? Estaba trayéndole a una prueba más allá de lo que él estaba acostumbrado a resistir en su propia tierra, en su propia casa. ¿Para qué? Para que descompusiera todos los temores dentro de Jacob y lo convirtiera en el hombre bien formado, fuerte y recto, disciplinado. No era que no lo era él, pero estaba lleno de temores. Y ahora él se convierte en un hombre de negocios. No solo un hombre aprendido, estudiado, ¿verdad? Pero un hombre de negocios. Y esa constitución le ayuda a entender y a depender del Eterno, que eso es lo más importante, porque él, como dije esta semana, el miércoles pasado, esto le sirvió a él para no desprenderse de Dios, y nunca él dejó de ser el hombre justo que siempre fue. Hashem deseaba cambiar, modificar, transformar algo en Jacob, extraer al mundo de él. Pero de regreso en la Tierra Santa, ¿fue Jacob quien buscó un cambio? Sí lo buscó, porque él venía todavía con temor a ser confrontado con su hermano, quien se le iba a aproximar con esos 400 personas que él venía, y obviamente tuvo miedo. Pero ¿qué fue ese cambio entonces? ¿Qué fue ese cambio? Fue el nombre que le da la autoridad. El nombre viene a ser como simbólico, como decir anillo. Es la unción, es la bendición. Cuando digo unción, no me refiero a poderes sobrenaturales o poderes dentro de los regalos del Espíritu Santo. Me refiero a la bendición, a la autoridad. El tokef, o tokef, no sé dónde está el énfasis realmente, si es en la primera o en la segunda sílaba. La autoridad para poder recibir la morashá, la herencia, la posesión. Él necesitaba tener la envergadura, la capacitación, ¿verdad? La capacitación adecuada para poder tomar las riendas de la casa. Va más allá de simplemente un nombre. Va más allá. El nombre establece que él ha sido reconocido por Dios. El nombre establece que él ha sido reconocido en los cielos, que es reconocido también entonces en la tierra, que él tiene una autoridad que ha sido delegada de parte del trono del Eterno. Pero la capacitación que él fue a recibir ahora en vida, en el ámbito físico, en Haram, él regresa ahora para poder recibir esa morashá, esa posesión. Pero muchas veces las personas quieren el título, muchas veces gente quiere títulos
quieren reconocimiento, pero no quieren el esfuerzo, no quieren la esencia de la posesión, de tener algo, no es simplemente alcanzar eso, recibir eso. Es cómo lo va a desarrollar, cómo lo va a cuidar. El jardinero tiene que cuidar del jardín. Es simplemente regarlo. No, tiene que podarlo, tiene que cuidarlo, tiene que deshiervar, tiene que cortar, podar, tiene que amar, tiene que embellecerlo, darle forma, mover plantas, estructurarse, ¿cómo se dice? Establecer diseños para que el jardín pase a ser, no simplemente algo que se da naturalmente porque Dios estableció ese patrón de desarrollo, ¿verdad?, en la naturaleza. Pero Dios quiere que nosotros embellezcamos lo que nosotros recibimos. Pues entonces es la función del jardinero cuando recibe su jardín, embellecerlo, mejorarlo, amplificarlo, hacerlo explotar a su mayor exponencia. Entonces, Jacob cambió de ser un hombre tímido a uno que enfrenta los retos, enfrentar su pasado, a su hermano, establecerse en su rol de patriarca. Pero estaba cansado, deseaba tomar la vida suavemente, misión cumplida. Y bajó la guardia, ¿verdad? Tomó decisiones, tal vez, y esto no es una crítica negativa, es un ángulo de estudio, ¿ok? Porque esto lo podemos aproximar de diferentes formas, pero quizás empezó a establecer, a querer llenar más expectativas, llenarle las manos más rápido al hijo de 17 años, que era muy capaz. Yo dije este miércoles, era una estrella el muchacho, un joven capaz, inteligente, desarrollado, deseoso de servir, solícito. ¿Okay? Que los mismos sabios dicen en sus comentarios de que cuando le dijo Joseph, y él dijo, hey nini, heme aquí, padre, estoy listo. De que dentro de su corazón Joseph pensaba de que tal vez le estaba dando demasiado en ese tiempo, porque él no ignoraba, dicen algunos de los sabios, de que sus hermanos sentían recelo de él. Pero él no tenía quien más entregarle la responsabilidad, y él temía, porque Jacob se mira en la necesidad de enviar a Joseph a que vaya a cuidar a sus hermanos, que vaya a indagar a sus hermanos, así que porque Jacob temía, dicen los sabios, ¿okay?, de que como ellos andaban por Siquem, que los descendientes de las familias de Siquem, ¿okay?, vinieran y les hicieran daño por aquel suceso cuando los hermanos mataron a todos los hombres en Siquem a causa del abuso que le hicieron a Dina, la hermana de ellos. Entonces fue esa la necesidad de que catapultó a Jacob a enviar a su hijo Joseph para ir a indagar qué había pasado con ellos. Pero él discernía en su corazón que era tal vez demasiada responsabilidad que estaba poniendo sobre los hombros del muchacho, con demasiada anticipación. Entonces, él tenía, Jacob, que establecer su rol como patriarca, pero estaba cansado, deseaba tomar la vida un poco más suave, quizás, no es nada malo con eso, pero tomar la misión cumplida. Y yo explicaba este miércoles pasado que cuando Dios te llama, tu misión no termina hasta que te mueres. Y bajó la guardia. ¿Y qué significa bajar la guardia? Pues tomando de la decisión, no la mejor, de pasarle la batuta a su hijo, que era capaz, pero tal vez un poco prematuramente. En el caso, pues, para un menor, sin la suficiente experiencia. Y lo cual vino y causó esta tragedia. Podríamos decir, de un punto de vista, que la falta de poder ver las consecuencias a largo plazo le falló, ¿verdad?, este sentido común a Jacob y causó esta tragedia. Podríamos culparlo, pero realmente no lo hizo él con una intención negativa, ni tampoco un padre quiere lo peor para su hijo. Todos nosotros cometemos errores en el proceso de ser padres.
y no nos tenemos que recriminar. Obviamente, si esos errores han sido cometidos con el propósito de expandir las habilidades de nuestros hijos. Pero también hay errores que se cometen por falta de cálculo, por falta de madurez, y todas estas cosas pues no nos podemos recriminar porque todos nosotros estamos en proceso de desarrollo. Hay cambios fáciles y otros no. A Jacob le tomó 20 años y no es que Jacob y los justos no merezcan la tranquilidad, pero su visión no terminaba ahí. Entonces él estaba confundido. Él sentía, en el momento que recibe la noticia de que a su hijo lo ha matado una bestia, pues se siente fracasado. Ahora los eruditos, y vamos camino a terminar, los eruditos historiadores dicen que la historia de Joseph y su familia en el capítulo 37 comienza de una manera muy diferente, a pesar de contener elementos que atañen a Jacob, el patriarca. Aquí se introduce la vida de Joseph y será quien será el protagonista del resto de los capítulos de Génesis y Bereshit. Bueno, eso lo sabemos. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, lo siguiente, que hay una transición de un formato de narrativa a otro formato de narrativa, donde miramos ciertas manifestaciones del Dios que está narrando obviamente esta información y se la está pasando a Moshe, y Moshe es el que está escribiendo la Torah, ¿verdad? Que cambia, hay un cambio. ¿Qué es diferente? La estructura de la redacción no es el mismo tipo, previamente vista en todas las narraciones patriarcales, ya sea en Abraham, Isaac y Jacob. Con los patriarcas, Dios constantemente se manifiesta a través de mensajeros, de malachim, y a través de sus oráculos, los mensajes, o personificaciones o preencarnadas del Mesías, como miramos en esta situación de la lucha de Jacob con el ángel de Yahweh, además de los milagros. Pero con la narrativa de Joseph, hasta la teología es diferente. ¿En qué aspecto? ¿Cómo es eso que la teología es diferente? Bueno, la manera como Dios se relaciona con su pueblo, con su agente escogido. El joven nunca reporta ver u oír a Dios. Ser visitado por mensajeros, y a excepción de la visión, ¿verdad? Como el sueño en Betel que tuvo Jacob, la metodología de comunicación con Joseph es por sueños. ¿Ok? ¿Qué estamos diciendo? Joseph recibía sueños que sabía él que venían de Dios. Había una certeza de que Dios se está comunicando con él a través de sueños, y que él sabe que eso es la verdad, eso es lo que Dios está diciendo, esa es la voluntad de Dios. Opuesto a los otros patriarcas, quienes recibieron visiones, trajeron comunicaciones bien explícitas, bien exactas. O sea, hubieron visiones en el caso de Jacob, que vio visiones y también pues escuchó a Dios, pero aquí ya hay una transición. Ahora hay una fe más determinante, porque solamente está recibiendo información a través de sueños. Es como presenciar la transición del creyente desde un primer encuentro sobrenatural con el Señor hasta la fe que va más allá del entendimiento. ¿Y cómo es esto? Bueno, el primer amor, digamos, Abraham, él hoy escucha, obedece, se separa a consecuencia de esa obediencia, ¿verdad? De todo lo que él conoce, y se consagra. Camina hacia la tierra prometida y empieza a edificar. En la segunda etapa, Isaac es el que resiste la tentación en la prueba, el hambre, y no aborta la misión. ¿Por qué? Porque el Eterno le dice: no te muevas, quédate aquí, yo te voy a bendecir. Muchas veces, al calor de esa calcinación de la prueba, muchas personas claudican,
La tercera etapa es Jacob. Es descubrir el potencial que Hashem ha puesto dentro nuestro. Vencer la mezquindad, la ira, la injusticia humana y no asimilarse a ellas. Jacob fue expuesto a todas estas maldades en contra de él. Y estoy seguro, y estamos seguros, podemos estar seguros, y eso no es caer a conclusiones sin objeto, no. Es que si se lo estaban haciendo a él también, esto era la manera como el avance se desarrollaba con los demás. Si se lo hacía a los de su casa, ¿cuánto más a las demás personas? Entonces es simplemente una materia de llegar a una conclusión, pero por la información que recibimos. Ahora, es descubrir el potencial que Hashem ha puesto dentro nuestro, vencer la mezquindad, la ira y la injusticia humana y no asimilarse a ellas. No olvidar el propósito divino. Es decir, yo no puedo olvidarme de que yo tengo un llamado. Yo no puedo olvidarme de que Dios quiere que ciertas cosas se cumplan en mi vida. Hay que sobreponerse a la idolatría. Jacob tuvo que sobreponerse a la idolatría. Y hemos repetido en muchas ocasiones que no se trata de muñequitos nada más, de diferentes materiales. Se trata de muchas cosas a que nosotros le ponemos énfasis, peso, valor. Buscar entonces el rostro de Dios, su bendición divina, es parte de ese desarrollo. Querer la bendición no es un cuento nada más que se le adjudica a Jacob, porque asumimos que era simplemente que buscaba la bendición, la seguridad de que, porque tenía temor de que su hermano lo iba a matar. No, es en todo aspecto de la vida. Estaba cruzando el río Yabok. Nosotros estamos cruzando ríos diariamente en nuestra vida y tenemos que procurar entender de que es a Dios a quien nos debemos de someter y al mismo tiempo que es de Dios que debe de venir la bendición, la certeza, la seguridad que lo que estamos pidiendo se nos va a dar. Y no hacer nuestras propias conjeturas, hacer nuestros propios planes y empezar a actuarlos porque creemos tener razón. Porque cuando una persona no quiere esperar en fe, es simplemente equivalente que no ha vencido el miedo. Cuando una persona no quiere caminar en fe implementando la Torá, que conoce, que sabe, que ha aprendido, es una persona que no ha dejado los temores como un ser humano, que sigue sometido a todas las humanidades que lo están engolfando en el diario vivir. ¿Por qué? Porque actuar en fe, y no queremos actuar, mejor dicho, en fe, para actuar en lógica, significa que tu lógica te da una cierta seguridad, porque si empiezas a actuar en fe, te trae miedo. Es ahí donde está la diferencia. Es vencer al miedo equivalente a percibir el verdadero amor, porque es el amor que echa fuera todo temor, vence todo temor, perdona toda culpa, perdona muchas faltas. Entonces, ese perfecto amor es cuando creemos que Dios es capaz de todo por nosotros. Creerle a Dios es porque estamos creyendo de que es nuestro Padre, es nuestro Dios, es nuestro Rey. Queremos honrarle con nuestro comportamiento. ¿Que somos perfectos? No, tal vez no. Pero si no caminamos en ese carril, no vamos a llegar nunca a esa perfección. Y ese es el rol de la Torá. Servirnos de institutriz para que encontremos al Mesías. Servirnos de institutriz para que encontremos al Mesías. ¿Cómo es eso? No, al Mesías ya lo conocemos, no. Si no estás cumpliendo los mandamientos, no le conoces a Él. Bien claro lo dice Juan. Si no amamos a nuestro hermano, no amamos al Dios que decimos que amamos. La verdad no está en nosotros.
Y esta situación de los hermanos de Joseph, porque vamos a continuar con Joseph, esta situación de los hermanos es que no están amando, están más interesados, más concentrados en los sentimientos que les provocan, los celos que les provoca, tanto así que son incapaces de medir el sufrimiento ajeno, el posible sufrimiento que le van a causar a su padre. Se ensimisma uno persiguiendo sus propias justificaciones que pierden el control, pierden la dirección. Entonces, aleluya, santo es el Eterno. No sé si me están viendo la cara directamente porque los muchachos me ayudan con esto de las slides o de las diapositivas, pero no se trata de juzgar a nadie. Pero la Torá, realmente la Torá por sí sola, no se puede interpretar adecuadamente. Por eso es que los antiguos, desde los hombres de la gran asamblea hasta el tiempo del último Sanedrín, y después a través de todos estos últimos 2000 años, pues los sabios han venido compartiendo, estableciendo interpretaciones, y ahora también nosotros procurando interpretar adecuadamente. Hay ciertas cosas que nosotros, ¿verdad?, vemos que tal vez esto no es, por eso buscamos en diferentes pensamientos cómo conectar con un entendimiento, un pensamiento de hoy, lo cual es bastante difícil. Pero tenemos que extraer para mantener la Torah vigente, que siga teniendo su esencia transformativa en el corazón de los seres humanos. La palabra la Torah es eterna, es eterna. Y no se trata de juzgar a nadie, pero se trata de que entendamos las perlas de conocimiento y de sabiduría que están intrínsecamente allá dentro de la Torah, para que nosotros nos ocupemos de hacer cirugía en nosotros. Y por eso hoy en día hay diferentes ángulos de donde estudiarla, para que podamos nosotros apropiarnos de ella, aplicarla y también enseñarla, no solamente en contexto, pero en vida, que tome vida en nosotros. José fue vendido por sus hermanos, y cuando sus hermanos apacentaban el rebaño de su padre en Siquem, dijo Israel a José: ¿no están tus hermanos pastoreando en Siquem? Ve, te enviaré a ellos. Y él le dijo: heme aquí. Y él le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo se encuentra el rebaño, y tráeme un informe. Así lo envió él desde el valle de Hebrón y llegó a Siquem. Es bastante larguito. Y un hombre lo halló deambulando por el campo, y el hombre le preguntó, diciendo: ¿qué buscas? Y dijo: estoy buscando a mis hermanos, te ruego me digas dónde pastorean ellos. Respondió el hombre: partieron de aquí, pues los oí decir: vamos a Dotán. Y José fue tras su hermano y los halló en Dotán. Ahora ustedes pueden ver aquí en el mapa dónde está Hebrón, que está allá al sur, ¿verdad? Cercano a, perdón, poco más cercano a Jerusalén, no tan cercano, pero sí cercano al Mar Muerto. Y Shechem o Siquem está hacia el norte, y más arriba está Dotán. Cuando lo vieron de lejos, antes que se acercara a ellos, se confabularon para darle muerte. Es más, dicen los sabios que leí en algunos de los comentarios que ellos cargaban con arcos y flechas, y que desde esa distancia querían, hablaron que le querían dar muerte, y se decían entre sí: aquí viene el Señor de los sueños. Es mofándose de él, el escarnio.
Ahora pues vamos, matémosle y arrojémosle en una de las cisternas y digamos que una mala bestia lo devoró. Y yo me pongo a pensar cuántas veces tuvieron este juego. Porque creo que esto empezó como un juego. Pero a medida de que las emociones se caldearon y empezaron a mermar las envidias, el enojo, pues esto empezó a tomar una actitud seria. Y llegó hasta ese punto. Ahora pues vamos, matémoslo y arrojémoslo en una de las cisternas y digamos que una mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué serán sus sueños. Pero cuando Rubén lo oyó, intentándolo librar de la mano de ellos, dijo, no le quitemos la vida. Y añadió Rubén, no derraméis sangre, arrojadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no extendáis la mano contra él. Esto dijo a fin de librarlo de sus manos para hacerlo volver a sus padres, y se entiende que más tarde él pensaba regresar, pero cuando regresó ya no encontró al muchacho en la cisterna, porque él no estaba presente cuando, dicen los sabios, cuando se hizo la venta, cuando el muchacho fue vendido como esclavo. Entonces, y usted dirá, esto parece cuestión de cuento. No, parece, pero no lo es. Hay tantas historias que podemos relacionar con esto en la vida diaria. En la vida diaria. Yo he visto tantos casos y casos en estos programas que son documentales sobre justicia y la corte y investigaciones de crímenes que no se encontraban cómo solucionarlos. Y hay personas que dentro de sus familias han cometido este tipo de atrocidades por rivalidades económicas, por rivalidades de recibir una herencia. Hermanos, tíos, primos, amigos. Es más, el colmo de las cosas, hay tantos miles de casos de esposos que se escondidamente van y se ponen seguros de vida y después a los cuantos meses aparecen los esposos muertos. Situaciones increíbles de que cómo el ser humano, después de haber tenido unos años de una relación, se deteriora hasta el punto de llegar a cometer los actos más atroces. Miramos cómo hay situaciones de personas que inclusive estábamos viendo el caso últimamente de que es un caso real aquí en Texas, donde una persona se ha culpado de haber violado a una persona, tuvo tantos años en la cárcel y ahora se ha encontrado de que al que fue culpado es muy posible que el novio de la víctima haya sido el que la sacrificó, la mató, y que posiblemente todas estas evidencias fueron preparadas para inculpar a la otra persona. De otra manera, también mi hijo recientemente me enseñó la canción que ya tiene unos cuantos años, yo nunca la había escuchado en español, una canción con acentos cristianos, de una historia de una joven o de un muchacho, un buen muchacho que se enamora de una muchacha que conoce en la calle, y esta muchacha pues se empiezan a seducir, establecen la relación, y una vez que ellos tienen una relación íntima, la muchacha le deja en el espejo escrito con su lápiz de labios de que bienvenido al SIDA. Hay personas que son capaces de hacer cosas para agredir a gente inocente, para agredir a personas pero fuera de la nada. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué esta incapacidad de pensar en consideración y en justicia? ¿Qué incapacidad? ¿Qué puede llenar el corazón? Tal vez esa persona recibió esa enfermedad a consecuencia de su promiscuidad, pero ahora en desquite procura hacerle daño a mucha gente. ¿Y sabe qué? Miles de casos surgieron en aquellos años de los 80 de personas que prácticamente estaban enojados con la vida porque sus vidas estaban ya condenados a la muerte y empezaron a hacer ese tipo de actividades. Obviamente, la promiscuidad, tanto de una como de los otros, es la razón por la cual esa situación se pudo desarrollar. Es decir, el pecado
es la causa de la muerte. Y en este caso miramos cómo estas personas, y dicen los sabios, voy a leer acá rápidamente, de los comentarios en el Humash, y dice, en referencia a que este hombre que fue encontrado, yo siempre he dicho, esto es un ángel, es un enviado, es un malaj. Este hombre era el ángel Gabriel, en la semejanza de un hombre, dice en el Targum Jonathan, a quien Dios había enviado para que condujera a Yosef a donde estaban